La Premier League de fútbol inglesa se ha demostrado en esta pandemia como clarísimamente un gigante con pies de barro. Clarísimamente. Llega el momento en el que está en marcha la Bundesliga, en el que desde la Liga se han hecho avances, organizativamente hablando, muy significativos para jugar. Puede uno estar en acuerdo o desacuerdo con las cosas que se han hecho, pero organizativamente hablando se avanza, ¿vale? Se avanza casi cada día en la relación con el gobierno, los entrenamientos, las fechas para la vuelta, todo avanza, ¿vale? Y en la Premier lo que hemos visto es una falta de unión, una tensión interna con respecto a los intereses de cada cual y una sobrevaloración de los ingresos y de la economía futura en relación a los gastos que tienen, sobre todo salariales, pero de cualquier otro tipo. La alegría también con la que se hacen nuevos estadios, la alegría con la que se aumenta el negocio o las líneas de negocio, ¿vale? Merced a una economía que siempre parece que va al alza, siempre además a un ritmo muy superior al del resto de ligas. Y se han visto claro, nadie puede prever una pandemia, es obvio, pero se han visto en una situación en la que todo aquello que yo pensaba que les hacía superiores, que les hacía una liga organizativamente hablando muy superior, se ha venido abajo como una mascarada. Podemos empezar por el lado de las tensiones. Cualquier liga bien organizada, cualquier competición, cualquier organización bien organizada, sensata, parte de una cúpula y de un liderazgo muy claro y muy directo que te lleva hacia tal sitio. Eso es impepinable. Lo vemos en las grandes ligas norteamericanas, lo vemos en las grandes organizaciones de cualquier tipo en el planeta. Un liderazgo fuerte, que indique cuál es el bien común hacia el que tender. Que luego te puedes equivocar o no a la hora de qué es ese bien común, cómo llegar a él, cómo ejecutar los planes, bien. Pero siempre será mejor tener un plan que luego ejecutes mal, incluso un mal plan, que no tener plan ninguno. Y que cada cual diga, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo es que como estoy por descender, que no se juegue, yo como estoy en mitad de tabla, que me paguen lo mío y me olviden, yo como quiero ir a la Champions, que me metan directamente. Cada cual tirando para su lado. En la Premier era algo que yo no esperaba. Lo esperaba de otras competiciones menos organizadas, pero de la Premier, con el valor de marca a modo y semejanza de las grandes ligas norteamericanas, el valor de marca de la NFL, el valor de marca de la NBA, el valor de marca de la Premier. Se vende, ¿no? A título mundial. Y no, resulta que no, que son una jaula de grillos, cada cual tirando por lo suyo. La cantidad de dinero de los ingresos, no de los beneficios, sino de los ingresos destinado a salarios. Se hablaba, ¿no?, de la necesidad de equilibrio en torno a los ingresos de cada club, entre el 40 y el 60%, el margen ya es grande, para pagar salarios, para pagar fichajes, etc. Y hay equipos aquí que están con el 110, el 120%, pero chico, que no se puede sobrevivir así, a la que viene un poco de aire te tumba, y no ha venido aire, ha venido un vendaval. Y por eso hay muchísimos clubs de la Premier desesperados en esta situación. La gestión que se ha hecho de la pandemia desde la Premier League es digna de cualquier liga chapucera de los años 90. Y ha tirado la máscara de elegancia, de buen hacer, de muy buen sentido con respecto a la economía. Esa sensación de liga por encima de la Champions, que económicamente lo está, que sería además el gran muro europeo frente a la construcción de la Euroliga. ¿Por qué? Porque los equipos de la Premier están más pegados a ella que a la propia Champions, porque ganan más dinero allí. O sea, aquí no hay romanticismo ninguno que valga. Estamos hablando de que la Premier estaba por encima de todo por el dinero. Y ahora sabemos que la gestión de ese dinero está siendo muy poco edificante. Y eso lo lleva a imágenes como las que vemos casi cada día, ¿vale? De desastre, de tensiones, de desunión, de no saber qué hacer, de no tener una relación buena con los jugadores, con el sindicato de jugadores, estar pendiente cada cual de sus miserias, cada club, digo, de sus miserias, más que de la idea grupal bajo la que el paraguas que se engloba a todo el mundo, que es la imagen de la Premier. Es una de las enseñanzas que nos deja esta pandemia, al menos para mí, en el mundo del deporte, que la Premier League ha pasado de ser el gran ejemplo dentro del fútbol a un ejemplo a evitar. Hay que crecer, claro que sí, como no, es el objetivo siempre, pero hay que crecer con los cimientos asentados y con una sensación organizativa
superior al momento, al instante. No lo ha hecho la Premier en los últimos tiempos y eso ha devenido en una situación, la actual, francamente complicada. Francamente complicada en lo económico y en lo social. En la idea de somos un grupo que va a ir al futuro, unido y tal. No. Y si cae la Premier, es el último bastión, ¿eh? Si cae la Premier, no hablo de desaparecer, no hablo de pérdida brutal de ingresos, hablo de la imagen majestática de Premier. Si cae la Premier, no hay quien impida la gran Liga Europea de los grandes clubes. Cosa que a mí, particularmente, me parece bastante negativo para el mundo del fútbol. Tanto para su riqueza, para su variedad, como, y ahí voy, no hablo solo, y en modo alguno, de romanticismo, sino de la pasta, del dinero. Creo que una gran Liga Europea sería malo hasta para el dinero del fútbol. Quizás no, para 3 o 4, sí, para el gran global del fútbol. Y si cae la Premier, nadie nos protegerá de eso. Suscribíos, me dicen que insista, una mujer mucho más lista que yo me dice que os insista. Suscribíos, darle a la campanita, por favor, para que os llegue y tal. Y además, si os interesan reflexiones de este tipo, ir a pepediario.com a escuchar el podcast diario, unas 2 horas y media cada día, hablando de deporte. Mañana más, ¡hala! Id a hacer algo por ahí.